chumariosos. Hola, esto es Despertando Conciencias Mundiales. Yo soy Lady Arches y bienvenidos. Nos habíamos quedado hablando de la civilización sumeria y vamos a continuar con los chismes sumerios. Vamos lento, pero tiempo es lo que nos sobra. Bueno, no sé, depende de si son de los que ven el vaso medio lleno o medio vacío. Tenemos algunos datos como ese que dice que, por ejemplo, hasta 1947 el código de leyes más antiguo era el de Hammurabi, ya saben, el rey semita, que se redactó pues en los caracteres cuneiformes, en la lengua babilónica, y era un código que tenía como 300 leyes, ¿no? Y esta estela, donde está la inscripción, está en el Louvre, en París. Algún día iré a París. Por el número de leyes enunciadas y el estado de conservación de la estela, etcétera, etcétera, se considera este código como el documento jurídico más importante que se posee actualmente sobre la civilización mesopotámica, pero ya no es el más antiguo, porque en el 47 sale el documento de Lipit Ishtar, y que le gana como de 150 años de edad. Está el documento de Lipit Ishtar. Entonces este código se descubrió en una tablilla de arcilla, no en una estela como el de Hammurabi, que por eso el de Hammurabi está también conservado, ¿no? Es una tablilla de arcilla secada al sol, está escrito pues, en caracteres cuneiformes, en idioma sumerio, y esta tablilla, aunque se descubrió a principios del siglo pasado, les digo hasta mitad del siglo, que Francis Steele, conservador del Museo de la Universidad de Pensilvania, pues se pone a traducirla. Tiene un epílogo, un prólogo, un epílogo y un número enorme de leyes, que son muy pocas las que se pueden traducir totalmente, pero en 1948 aparece, tómala, otro que lo desbanca del más antiguo, en el Museo de Irak en Bagdad. Y lo descubre, no sé si se pronuncia así, Taha Bashir, en la zona arqueológica de Tel Harmal. Descubre dos tablillas que pues tenían un código más antiguo que el de Lipit Ishtar, y que estaban escritos igual que el de Hammurabi en idioma babilónico. Las estudiaron, saben, en la Universidad de Yale. Se hizo todo su pequeño revuelo. Me estaba hablando el señor Rice y me perdí. No sé de qué estaba hablando. Ah, ya, de la tablilla de Taha Bashir. Caramba. Esta no tiene epílogo, tiene solo un pequeño prólogo que hace mención de un rey llamado Bilalama, que habría vivido unos 70 años antes que Lipit Ishtar. Por tanto, este otro código se le atribuye el privilegio de ser el más antiguo. Pero toma, en 1952 sale otro más viejo, de una tablilla que traduce Kramer, que era un código que promulgaba el rey sumerio Ur-Nammu. Este es el rey que fundó la tercera dinastía de Ur, que inició su reinado, según los más conservadores, ya saben que estamos en el rollo oficialista, hacia el año 2050 a.C. O sea que eran como unos 300 años antes que lo de Hammurabi. La tablilla de Ur-Nammu
pertenece a la colección del Museo de Antigüedades Orientales de Estambul. Eh, y el prólogo, en resumen, dice que cuando se hubo creado el mundo y el destino de Sumer y de la ciudad de Ur hubo quedado decidido, Anu y Enlil, los dos principales dioses sumerios, nombraron rey de Ur al dios de la luna Nana. Este, a su vez, escogió a Ur-Nammu como su representante terrestre para gobernar Sumer y Ur. Las primeras decisiones del nuevo jefe tuvieron por objeto garantizar la seguridad política y militar del país y se juzgó necesario entrar en conflicto con el estado de Lagash, que eran los vecinos que estaban empezando a ensancharse como verdolagas y a expensas de Ur, y entonces pues Ur-Nammu se les pone, vence al rey de Lagash, Namani, lo mata y luego, segurísimo de que Nana lo apoya, restablece las fronteras de Ur. Entonces llega el momento de consagrarse a los asuntos interiores del país, instaurar las reformas sociales, bla, 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 bla. Y Ur-Nammu elimina a los estafadores, o el código les dice los rapaces, que se apropiaban de bueyes, carneros y asnos de los demás ciudadanos. Fíjense, y esto es punto y a punto, ¿no? ¿Qué punto? Esto es paréntesis. Los asnos, los burros, eran animales súper importantes en aquellas épocas, ¿no? Realmente la civilización como la conocemos no se hubiera podido dar si no hubieran existido los burritos, y ahora son sinónimo de mensos, ¿no? Se usa su nombre como peyorativo. En fin, sigo. Además, establece un conjunto de medidas supuestamente honradas e invariables. Se preocupa de los huérfanos, de que las viudas tengan su entradita económica, entradita económica como tal no, pero que tuvieran con qué vivir, ¿no? El párrafo que anuncia y justifica las leyes pues está destruido y tendría que explicar que las leyes servían para que la justicia reinara, para que hubiera bienestar y bla, bla, bla. En todo caso, una de estas leyes implica una prueba de agua para los esclavos, pero pues no se sabe más. Están muy fragmentadas, son poco legibles, pero pues demuestran que 2000 años antes de Cristo la ley del talión que prevaleció entre los hebreos en una ley posterior, pues fue, no sé, era más humana, ¿no? Y las multas, los castigos, pues, no sé, de dar y recibir, eran más humanos que los castigos que vinieron después, que eran de dar y dar sin mirar a cuál, y torturar y bla, bla, bla. En fin, que a ver cuándo le sacan a Ur-Nammu de su primer lugar como el que hizo la tablilla más antigua, porque pues se sigue investigando, ¿no? Se sigue investigando. Son datos curiosos de los sumerios. Vamos a ver quién llegó. No ha llegado nadie. Oh, estoy sola. No, no es cierto. ¿Cómo creen? Don Erecoso, Don Cachano, Don Arraez y Don Pato. Qué padre que estén ustedes conmigo. Vamos a leer un poco lo que dicen. Don Pato, no, Arraez, hagan el test de parceriza, está divertido. No sé cuál es. Pónganme el link en Facebook. Pato, claro, Startuvari siempre es bueno para subir el ánimo. Para subirlo y para bajarlo, depende de cuál te pongas a escuchar o de qué ánimo estés. Dante, qué buen nombre, pues sí,
Es mi gato, tenía que ser grande. Mercurio y Venus están en Géminis, es normal la disipación, de verdad, qué bueno, porque yo ando bastante fuera de mí. Chismes sumerios, pues son chismes sumerios. Hammurabi, de donde salió la ley del talión, qué fea ley, por Dios, qué fea ley. Uno es sumerio y otro babilónico, sí, así son. Kramer es el bueno. Mejor Sitchin, o por lo menos no lo adorna ni le inventa. Ese Sitchin como que no doy tanto por él, no sé por qué. El asno es la encarnación de Seth. Pues oye, ¿cuántas encarnaciones tiene al mismo tiempo? Involución. Involución, ¿a qué te refieres, Don Pato? Cuéntame más. Cuéntame más, pero mientras tanto yo sigo. Eh, pues hay que ver lo que pensaban los sumerios. Para ellos, el universo visible tenía la forma de una hemisfera, cuya base estaba constituida por la tierra y la bóveda por el cielo. De ahí el nombre con que designaban el conjunto del universo, que era An-Ki, el cielo-tierra. Sí, con los nombres no se lucían mucho. La tierra, pues les parecía un disco plano rodeado de mar. Este mar donde terminaba su mundo, pues era el del Mediterráneo y el Golfo Pérsico. La parte inferior era una especie de anticielo donde los sumerios tenían su infierno, su Hades, ¿no? El nombre que los sumerios daban al estaño, por ejemplo, otro chisme, era metal del cielo, y creían que la bóveda celeste, brillante y azul, estaba hecho de este metal. Entre el cielo y la tierra, ellos creían que estaba un tercer elemento que denominaban Lili, palabra cuya aproximación más cercana es viento, o aire, o aliento, o espíritu. No sé, piensen como en el éter, ¿no? Sus características esenciales eran el movimiento y la expansión, eh, lo cual pues cuadra con la definición de atmósfera, ¿no? Citas raras de los sumerios. El Sol, la Luna, los planetas, las estrellas, estaban hechos, según los sumerios, de la misma materia con la luminosidad por añadidura. Más allá del mundo visible, finalmente, se extendía por todas partes un océano cósmico, misterioso, en donde se mantenía inmóvil el globo del universo. Pues ya los sumerios tomaban esto como cosas indiscutibles, ¿no? Se interrogaban sobre los orígenes y las relaciones de los elementos del universo, pero no les parecía extraño que estuviera ahí. Yo creo que jamás les vino la idea de que hubiera existido antes algo, o que existiera algo más allá del océano misterioso que estaba todo a su alrededor. Pero pues necesitaron explicar de algún modo el origen de los elementos cósmicos y de establecer pues una sucesión, ¿no? Este tiempo lineal del que hablábamos. Y entonces el primer elemento del que hablan pues es este océano primordial infinito, y de este océano los sumerios hacen una especie de causa primera, ¿no? Así lo dice creo Kramer, la causa primera, lo que empezó todo. Y así lo enseñaban en sus escuelas, ¿no? Que de lo profundo del mar original era de donde había nacido el cielo-tierra. Este mar
qué fea imagen, ¿por qué tengo esa imagen? Bueno, no importa. Este mar, bueno, era el que había procreado el universo. El agua, que era pues la divina madre de los dioses, había hecho nacer al cielo y a la tierra, y estos dos elementos habían dado vida a todos los otros dioses. Esta es la cosmogonía sumeria, el principio que sus dioses les narraron, supuestamente. Eh, los poetas sumerios empezaban normalmente sus narraciones con una pequeña con unas breves líneas que hablaban de la cosmogonía, ¿no? Que quizás no tenían relación con la historia de la que se fuera a hablar después, pero gracias a esto es que se infiere la cosmogonía de esta civilización. Por ejemplo, al comienzo del poema Gilgamesh, Enkidu y el infierno, está, a ver, lo siguiente. Cuando el cielo se hubo alejado de la tierra, cuando la tierra se hubo separado del cielo, cuando se hubo fijado el nombre del hombre, cuando Anu se hubo llevado al cielo, cuando Enlil se hubo llevado a la tierra. De estos versos salen las siguientes tesis que, por cierto, es Kramer el que las saca. Juro que tengo las fuentes de todo lo que sé, pero como no, tendría que abrirlo, pero aquí en mi pequeño blog de notas apunté las tesis. Que en una cierta época el cielo y la tierra formaban una unidad. También que ya existían algunos dioses antes de la separación de la tierra y el cielo. También se puede inferir que cuando esta separación de la tierra y el cielo tuvo lugar, fue Anu el que se llevó el cielo, pero fue Enlil, el dios del aire, el que se llevó la tierra. Aunque había diversos puntos esenciales que no estaban implicados precisamente en ese párrafo. Por ejemplo, que nos dicen que en una tableta que nos da la lista de dioses sumerios, la diosa Namu, cuyo nombre está escrito por el pictograma que también se emplea para escribir mar, está designada como la madre que da vida al cielo y a la tierra. Cielo y tierra eran concebidos por los sumerios como producidos y creados por este mar primitivo. Esta es una imagen de Namu más cercana a nosotros y totalmente humanizada. Ya vieron que la otra era como forma de reptiloide, ¿no? También, a ver, el mito titulado El ganado y el grano, ya, se inicia con dos versos. Dice, sobre la montaña del cielo y de la tierra, Anu engendró a los Anunnakis. De aquí hay motivos para suponer que los sumerios se imaginaban al cielo y a la tierra unidos por una montaña, donde en la base estaba la tierra y en la cima pues el cielo. También hay un poema que explica la fabricación y la consagración del asadón, eso lo leí. En fin, que este poema dice, el Señor decidido a producir lo que fuese de utilidad, el Señor cuyas decisiones son inconmovibles, Enlil, que hace germinar de la tierra la simiente del país, imaginó separar al cielo de la tierra, imaginó separar la tierra del cielo. Y ese creo que es Marduk, no sé por qué lo tengo ahí, pero bueno. ¿Quién fue entonces el que separó el cielo de la tierra? Pues el dios del aire, Enlil. Entonces, la cosmogonía del pueblo de Sumer se resume en lo siguiente. En el principio había un mar primigenio. ¿Quién sabe cómo empezó, de dónde salió, de qué fuente, quién tiró el agua ahí? ¿Quién sabe? Y
posiblemente los sumerios hayan concebido que ha estado ahí, que estuvo ahí, que estará ahí por los siglos de los siglos. Amén. Este mar produce la montaña cósmica, o la montaña sagrada, o la montaña divina, o como quieran decirle, que era la que conjuntaba el cielo y a la tierra. Después, concebidos los dioses, el cielo, llamado Anu, representaba el papel de macho, y la tierra, llamada Ki, que representaba el papel de hembra, pues se ayuntaron, y de ese ayuntamiento nace el dios del aire, Enlil. Entonces este último separa el cielo de la tierra, y mientras que su papá se lleva el cielo se lleva el cielo, Enlil se lleva la tierra, su madre, y la unión de Enlil con su mami da origen al universo ya organizado, a la creación del hombre, a los animales, a las plantas, al establecimiento de una civilización. ¿Quién creó el universo? Los dioses. Los primeros de estos dioses pues eran como los elementos que siempre habían estado ahí para los sumerios: el cielo, la tierra, el aire, el agua. Estos dioses engendraron a otros dioses, y estos a la larga produjeron, pues no sé, prole y prole y prole y prole y prole. Esto nos recuerda mucho a panteones mejor conocidos como el griego, en donde los primeros dioses son el caos y el tiempo, ¿no? Lo que siempre ha estado ahí. Pero aquí únicamente los primeros dioses eran considerados como verdaderos creadores. Era a ellos a quienes se debía el cosmos y los reinos de todo, ¿no? Donde todos ocurría, donde había vida, donde había existencia. Esto era para los sumerios una verdad axiomática, ¿no? Era su dogma. Los dioses eran invisibles para los mortales, solo se dejaban ver por, pues no sé, los elegidos. Y guiaban y controlaban absolutamente todo. Cada uno de estos dioses tenía un cargo determinado, tenía que dirigir ciertas actividades, había reglas bien establecidas. Al lado de los 4 dioses principales, había otros que se repartían el gobierno de los cuerpos celestes, las fuerzas atmosféricas, los ríos, las montañas, un árbol, una ciudad, un campo, ¿no? Y hasta había dioses para ciertas herramientas como el arado. En primera fila y formando parte de la aristocracia divina, aparte de los 4 grandes dioses, estaban 7 dioses supremos que decretaban el destino. Y luego estaban otros 50 que se llamaban los grandes dioses. Y luego estaban chingo mil más, porque había dioses para todos. Entonces los sumerios consideraban el universo un terreno reservado a los dioses. La eternidad, la fecundidad, la vitalidad eran poderes sobrehumanos de estos seres invisibles que regían todo y mantenían el equilibrio en la fuerza. Pero resulta curioso que normalmente se los representaba bajo forma humana o humanoide en la mayoría de los casos. Y bueno, siempre se ha dicho no solo de estos dioses, sino de la mayoría, que los pensamientos y la forma de ser de estos dioses son totalmente humanos, ¿no? Sus actos, ellos
hacían cosas, comían, bebían, se casaban, tenían familia, se enojaban con ellos, se enojaban con otros, eran eh, infieles, estaban sujetos a todas las pasiones, ¿no? Las bajas pasiones que son símbolo claro de la humanidad. Entonces, pues sí, en las leyendas prefieren la verdad y la justicia a la mentira, el maltrato y la opresión, pero pues no queda claro por qué o cómo o qué. Eh, bueno, como son dioses, podemos decir que sus caminos son misteriosos. Cuando su presencia pues no era necesaria, andaban en sus casas, ¿no? Vivían en la montaña del cielo y de la tierra, y de allí salía el sol, por cierto, y tenían diferentes medios de transporte para ir de un lado a otro. El dios Luna, que me parece era así, viajaba en un barco, el dios Sol tenía su carro, el dios de la tempestad viajaba en las nubes. Todo eso me suena mucho a las vimanas hindús, pero bueno, cada mitología lo suyo. Tampoco se dan cuenta de la contradicción que existe entre ese parecido humano y la inmortalidad, porque supuestamente los dioses eran inmortales, pero tenían que comer, podían enfermarse, podían agonizar, luchaban, herían, mataban, se herían, se morían, algunos dioses morían, y cuando morían pasaban a formar parte de deidades del Hades o no sé, no vivas. No sé, no les hacía bien vivir como humanos porque eso los volvía humanos. Estas incoherencias del mundo y de la naturaleza de los dioses, pues están muy marcadas y muy locas. A ver, vamos a ver el chat. A ver quién llegó, quién se fue, quién vive, quién no vive. Gris ya llegó. Hola Gris, Don Recose, Don Cachano, Don Herrera, Don Pato, gracias por estar aquí. Arturo, bienvenido. Vamos a ver qué dicen aquí. Muy buenas noches, Don Gris. La involución a las leyes, decía Don Pato. Pues sí, sí, parece que vamos como cangrejitos para atrás. Me encanta decir como cangrejitos porque soy cáncer. Tururú. Se acerca mi cumpleaños. Tururú. Y Enki, el agua. La Atalasa, el mar primitivo. Anunnaki, la I final es plural. Sí, hombre, es mi argot jarochón que hace que le diga is. El mar primigenio es la sangre de Tiamat, sí. Hola, don Arturo, ya lo saludé, ¿verdad? Gris, hola. Lady, ¿andas malita? ¿Anda malito? ¿Malita? ¿A poco? ¿Por qué estoy tosiendo? No, lo que pasa es que ustedes no están para saberlos ni yo para contarlo, ¿verdad? Pero me estoy comiendo unas galletas aquí entre palabra y palabra y de pronto me atoro. Entonces, lo siento, lo siento. Está interesante el tema, pues hay más o menos, se hace lo que se puede. Las alas, dice Don Pato, eran símbolo de que podían transportarse por aire, o hay alguna descripción en la que conste ese detalle. Las alas eran símbolo de que podían transportarse por aire, pues están por ejemplo, el carro del sol es aéreo, pero era una carrocilla como las que se usan en el suelo, no, realmente no tenía alas como tal.
Entonces, el que sea un símbolo para todos, pues no. Eh, Todo tiene un paralelismo. La cosa se resuelve cuando se disparan las niminaciones. Me declaro incapaz de entender eso. Bueno, ¿qué más? Nominaciones. Ya. Las nominaciones sumerias acá. Sí, pues sí. Las alas son un atributo. Recordemos los glifos de Dendera. Ok. Eh, pues a ver. ¿Y en qué estaba? Sí, creo que les iba a hablar de los dioses. Entonces vamos a hablar de el dios Anu, pero primero voy a poner una rolita, porque cada media hora pongo una rolita, no sé por qué. Yo me despido de los, tenía como 300 leyes, ¿no? Y esta estela, donde está la inscripción, está en el Louvre, en París. Algún día iré a París. Por el número de leyes enunciadas y el estado de conservación de la estela, etcétera, etcétera, se considera este código como el documento jurídico más importante que se posee actualmente sobre la civilización mesopotámica, pero ya no es el más antiguo, porque en el 47 sale el documento de Lipit Ishtar, y que le gana como de 150 años de edad. Está el documento Lipit Ishtar. Entonces, este código se descubrió en una tablilla de arcilla, no en una estela como el de Hammurabi, que por eso el de Hammurabi está también conservado, ¿no? Es una tablilla de arcilla secada al sol, está escrito pues, en caracteres cuneiformes, en idioma sumerio, y esta tablilla, aunque se descubrió a principios del siglo pasado, les digo hasta mitad del siglo, que Francis Steele, conservador del Museo de la Universidad de Pensilvania, pues se pone a traducirla. Tiene un epílogo, un prólogo, un epílogo y un número enorme de leyes, que son muy pocas las que se pueden traducir totalmente, pero, pero en 1948 aparece, tómala, otro que lo desbanca del más antiguo, en el Museo de Irak en Bagdad. Y lo descubre, no sé si se pronuncia así, Taha Bashir, eh, en la zona arqueológica de Tel Harmal. Descubre dos tablillas que pues tenían un código más antiguo que el de Lipidishtar, y que estaban escritos igual que el de Hammurabi en idioma babilónico. Las estudiaron, saben, en la Universidad de Yale. Se hizo todo su pequeño revuelo. Me estaba hablando el señor Rice y me perdí. No sé de qué estaba hablando. Ya, de la tablilla de Taha Bashir. Caramba. Esta no tiene epílogo, tiene solo un pequeño prólogo que hace mención de un rey llamado Bilalama, que habría vivido unos 70 años antes que Lipidishtar. Por tanto, este otro código se le atribuye el privilegio de ser el más antiguo. Pero, toma, en 1950, chumariosos. Hola, esto es Despertando Conciencias Mundiales. Yo soy Lady Arches y bienvenidos. Nos habíamos quedado hablando
de la civilización sumeria y vamos a continuar con los chismes sumerios. Vamos lento, pero tiempo es lo que nos sobra. Bueno, no sé, depende de si son de los que ven el vaso medio lleno o medio vacío. Eh, Tenemos algunos datos como ese que dice que, por ejemplo, hasta 1947 el código de leyes más antiguo era el de Hammurabi, ya saben, el rey semita, que se redactó pues en los caracteres cuneiformes, en la lengua babilónica, y era un código que